Muy buenas, soy Alejandro Martínez, bienvenidos a mi canal y hoy estamos con el primer vídeo de nuestra serie de alteraciones musculoesqueléticas, así que dentro vídeo. En el vídeo anterior dijimos que nos íbamos a apoyar de la cinesiología y la biomecánica, entonces vamos a empezar por definir o hablar un pelín de qué es la cinesiología. Bien, la cinesiología viene de la palabra latina kenin, que significa mover, y logos, que significa estudiar. Por tanto, sería la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano en relación a las fuerzas mecánicas que ejercen sobre él. Pero realmente no nos vamos a perder en definiciones. Hay un concepto que se llama cinesiología patológica, que básicamente es el estudio anómalo, ¿vale? El estudio del movimiento anómalo, el que no funciona bien del cuerpo humano en cuanto al movimiento se refiere, obviamente, y va a ser el punto central de esta serie. En cuanto a los objetivos de la cinesiología y también de lo que vamos a hablar muchísimo a lo largo de esta serie, destacamos tres. Primero, estudiamos qué estructuras intervienen en un determinado movimiento o patrón de movimiento. Después estudiaríamos qué también es la ejecución de, por ejemplo, una flexión, que al final es un patrón de movimiento, y ver qué errores está cometiendo una persona en concreto, y finalmente cómo podríamos mejorar la calidad o la ejecución de ese patrón de movimiento, en este caso las flexiones. Ir entrando un poquito más en materia, aunque sean conceptos teóricos, ya nos pueden ayudar un poquito para entender por dónde va a ir la práctica. Podemos hablar de posiciones corporales. Hay tres tipos de posiciones corporales, no voy a definirlas porque realmente tampoco lo necesitamos. La primera sería la posición neutra, que es una posición que usaríamos para medir el ángulo de las articulaciones, es decir, cuánta amplitud puedo mover una articulación. En el caso de la posición anatómica ya la usamos, por ejemplo, nosotros como profesionales de ciencias de la actividad física y el deporte, para estudiar ciertos movimientos, ciertas estructuras. Y en el caso de la posición funcional es una posición que está en reposo, que es una posición del día a día. Desde esta posición funcional vamos a hacer nuestra valoración funcional, que en un futuro haré un vídeo analizándome a mí mismo y viendo cuáles son pues mis fallas en el sistema musculoesquelético. Yo aquí lo explico. Entonces, podríamos hablar de tres planos. Un primer plano que nos cortaría por la mitad, por ejemplo, a la altura del ombligo, que realmente puede ser a la altura del pecho, pero por decirlo, se llama plano transversal y dividiría el cuerpo en parte superior y parte inferior. Por ejemplo, otro plano sería el plano frontal, que nos dividiría, por ejemplo, de arriba a abajo y nos ayuda a marcar una diferencia entre parte anterior y parte posterior. Y después tendríamos el plano sagital, que realmente es un plano que nos corta aquí, está recto y nos ayuda a diferenciar la parte izquierda del cuerpo con la parte derecha del cuerpo. Veis aquí unos puntitos, ¿vale? Estos puntitos son los ejes. Los puntitos, bueno, los ejes siempre van a estar perpendiculares al plano. Perpendicular significa que si este es mi plano transversal, mi eje va a venir aquí. Eso es perpendicular, ¿ok? En cuanto al plano transversal hablamos del eje vertical. En cuanto al plano frontal hablaríamos del eje antero-posterior. Y en cuanto al plano sagital hablaríamos del eje frontal. Ya están por aquí otra vez las articulaciones. Las articulaciones son estructuras desde donde podemos hacer movimientos. Bueno, sabemos que la articulación es un conjunto de huesos, músculos, tendones, ligamentos y otras estructuras que sin el funcionamiento sinérgico conjunto no podría articularse el movimiento. Hablamos de varios movimientos básicos, hay más, pero sobre todo de flexión y extensión. Vale. Vamos a pensar en la articulación de la cadera.
La articulación de la cadera es una articulación que tiene 3 grados de movimiento, entonces sería flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, bla bla bla, ya hablaremos de eso más adelante. En el caso de la flexión y extensión se hace en el plano sagital, recordamos, este es el plano sagital. Quiero que cojáis el plano y os lo imaginéis de frente. Por tanto, si esta es mi articulación de la cadera y esta es mi pierna, una flexión sería un movimiento hacia aquí y una extensión sería un movimiento hacia atrás, flexoextensión de cadera. En el caso de la abducción-aducción, vamos a pensar en el plano frontal. De nuevo, esta sería nuestra cadera, nuestra pierna, la articulación de la cadera. Entonces, esto sería una abducción, es decir, alejar el miembro de este eje vertical, porque este es el eje vertical, y hablaríamos de aducción cuando acercáramos el miembro, en este caso la pierna, al eje vertical. Realmente el término aducción también puede significar abducción relativa, pero realmente esto tampoco vamos a entrar, no nos vamos a liar con un concepto porque al final no vamos a ningún sitio. Y finalmente tenemos la rotación interna y la rotación externa. Se da en el plano transversal. El plano transversal es el que nos corta por aquí, entonces quiero que imaginéis que vamos hacia aquí. De nuevo, esto sería la articulación de la cadera y de la pierna que estaría así, y bueno, tendríamos un movimiento que sería rotación interna y otro movimiento que sería rotación externa. Aparte de estos movimientos, el cuerpo humano ha evolucionado muchísimo y podemos hablar también de pronación, supinación, inversión, eversión, contranutación, nutación, retracción, protracción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Era un vídeo ultra sencillo, súper introductorio, que nos va a servir para empezar a entender un poquito esa anatomía, esa funcionalidad, ¿no?, del cuerpo, y nos ayudará a tener un vocabulario común. Por ejemplo, si hablo de flexión de cadera, al menos que sepamos, aunque yo estaré constantemente recreándolo ya sea con mi propio cuerpo o con dibujos en la pizarra o imágenes en la edición de vídeo, pues que sepamos más o menos lo que es, ¿vale? Recordad, soy Alejandro Martínez, podéis suscribiros por aquí y si no, seguir viendo vídeos por allá y nos vemos en la próxima ronda.